Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Directores de subida y también de bajada. Cuando escuchamos la frase empresa familiar, seguro pensamos en el restaurante de la esquina atendido por un matrimonio feliz o la tintorería de toda la vida en la ciudad, pero la realidad es muy distinta porque antes de la revolución industrial existió el negocio familiar. Y un estudio realizado por el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Suiza hizo una lista de las 500 empresas más grandes del mundo, como por ejemplo Walmart, Ford, BMW, Peugeot, Rocher, Christian Dior, y el resultado arrojó 3 datos sorprendentes. Fíjate, ahí te va. Primero, las empresas más antiguas del mundo que operan y están vigentes y tienen siglos de existencia, el 45% de ellas son empresas familiares, mientras que solo el 5% de ellas, de esas empresas más antiguas del mundo, no son familiares. Solo el 5% no son familiares, la mayoría sí son. Segundo dato sorprendente, el 95% de esas empresas familiares empezaron siendo la tiendita de la esquina. Y el tercer dato, que el común denominador es que estas familias se hicieron expertas en sucesión empresarial, en transición generacional, y por eso logran llegar mucho más allá de la 4ª generación. Hay empresas que ya van en la generación número 20, 30, 40. Es decir, que la fortaleza y capacidad de estas empresas es que son familiares. Tenemos un dicho en México fatal que dice, con la familia no hagas negocios. ¿Cómo por qué no? Si las empresas familiares son las más fuertes del mundo. ¿Pero qué han hecho estas familias para lograrlo? Mi invitado es coach experto en empresas familiares porque hizo su maestría en España, en Barcelona, justo de este tema, y nos va a compartir los secretos de las empresas más longevas del mundo. Coach empresarial Freddy Gutiérrez, bienvenido a la plataforma. Hola Meli, me da mucho gusto, me encanta la forma que estás platicando de esto de las empresas familiares. Es un temazo, porque Es un temazo. además, Meli, cuando hablamos de eso, siempre es, sí, ya lo he escuchado, ya me lo han dicho, o algo he visto, algo ya de empresas familiares, y siempre lo vemos como algo lejos de nuestra realidad, cuando lo que tú acabas de decir es muy cierto. Cuando decimos una frase que con la familia no se hace negocio, por Dios, en México el 90% es empresa familiar. O sea, Sí. el que nos está escuchando ahorita, estoy seguro que conoce o forma parte de una empresa familiar. Es nuestra realidad. Lo que vamos a decir hoy no es lejano a nadie, Exacto. es real. Oye, Freddy, cuando me preguntan, oye, ¿por qué en la plataforma hablan tanto de negocios? ¿Por qué hablan tanto de empresas? ¿Por qué tienes a tantos coaches de negocios? ¿Sabes cuál es mi respuesta últimamente? Me cayó ¿Qué el les 20 digo? porque dije, pues porque de ahí viene la lana. ¿De dónde viene el dinero de todo el mundo? De los negocios, de las empresas. Y estamos en este mundo material que se mueve por dinero, con dinero. Entonces, si no tenemos dinero y somos pobres, trabajamos bastante duro en la vida. Esa dureza y ese trabajo tan pesado, pues hay que invertirlo para ser millonarios, para tener lana, para tener empresa, para tener negocio. Entonces, antes de empezar me dijiste que las empresas familiares son como los buenos vinos. ¿Por qué? Así es. Mira, fíjate que hay una, yo no soy enólogo, pero estoy seguro que si nos escucha un enólogo nos podrá ayudar a complementar esto que te voy a decir. Cuando vemos la historia del vino, los datos que tenemos o lo que se remonta a la historia del vino es allá alrededor de 3.000 años atrás de donde vivimos hoy. Hace más de 3.000 años, en Persia, nace en un lugar, en un pueblito que se llama Shiraz. Probablemente la primer semilla que provocó la uva de donde salió el primer vino que el humano conoció. Wow. Hoy todavía existe la cepa que hoy se conoce como Syrah, que de Syrah hay varios tipos de vinos, hay varias cepas y especialidades que ya están regadas por varios lugares del mundo donde producen vino, pero si nos ponemos a ver en esto, dices, esa cepa, esa semilla que generó probablemente el primer vino que el humano conoció,
hace 3000 años, hoy sigue produciendo vino. Entonces, yo me pregunto con esto, ¿cuántas crisis, inundaciones, heladas y todo lo que se nos ocurra ha vivido esta semilla en 3000 años? Uy, de todo. Claro, entonces ahora voy con mi ¿en qué se parece esto del vino con las empresas familiares? La empresa que se conoce, o al menos en los datos que tengo yo y que no es que los tenga yo, que los he investigado, la empresa más vieja, empresa familiar, la más longeva del mundo, es una Ujú. empresa que está ubicada y todavía existe. Si me estás escuchando ahorita, después de la entrevista, búscate en internet la empresa Congo Gumi, con cada kilo, Ajá. Congo Gumi. Es una empresa que existe en Japón. Ok. Esa empresa fue fundada en el año 578. Son Wow. 40 generaciones Casi y conocen sigue a siendo. Jesús. Exacto, por poquito y bueno, nos pueden contar lo que quieras de historias. Sí. Esta empresa que es la más longeva aún inició siendo una empresa familiar que construía templos allá en Japón. Hoy todavía construye templos. Y Wow. imagínate la cantidad de historias, de crisis, de temblores, de escasez, de todo lo que se nos ocurra, ha sobrevivido esta empresa. Por eso creo Sí. que los mejores vinos del mundo nos enseñan longevidad. Y ahorita voy a decir otra cosa que se parece a las empresas familiares. Como las mejores empresas familiares nos dicen cómo ser longevos. Porque no hay Mm. excusa ante esos escenarios para seguir sobreviviendo. Nada de que no hacer negocios con la familia, como ahorita decías. Imagínate quien piense así, quien crea esto, pues no va a sobrevivir su empresa familiar o no va a poder contar las historias de estas. Su semilla se va a ahogar. No va a haber Su más reino vino en se este. divide, Freddy, su reino se divide porque cuando toda tu familia, tus amigos, tu gente está involucrada con tu negocio, porque un empresario de verdad se involucra en cuerpo y alma, porque es una extensión de él, esa empresa, entonces si tu familia está en tu misma frecuencia de empresa contigo, pues tienes un reino fuerte, pero si tu esposa no le gusta tu negocio, si tus hijos no les importa tu negocio, si con la familia no haces negocio, pues imagínate todo dividido, te sientes solo, aislado, no hay quien te apoye, un montón de cosas, ¿no? Entonces lo bonito aquí es la unión. Y Bien. eso que acabas de decir me lleva con la siguiente cosa que se parece el vino con las empresas familiares. Ajá. Cuando tú estás tomando un vino, lo mejor de esa experiencia de probar un buen vino es la experiencia de compartirlo con los que te rodean. Tú Así es. cuentas más la historia que viviste mientras tomabas este vino con las personas que te rodeaban en ese momento. Probablemente en el día siguiente o en menos de una semana ya se te olvidó qué tipo de vino era y qué tanto tomaste o cómo te fue con la calidad y lo que decía la etiqueta del vino, pero no se te olvida las experiencias que compartiste mientras probaste ese vino. Ujú. Una empresa familiar tiene que aprender a disfrutar compartiendo lo que hacen con su negocio. Si no aprendo a formar parte de esa empresa familiar con un principio fundamental que es aprender a compartir con mis hermanos, con mis papás, con la familia que se rodea en este ambiente, entonces no valió la pena contar ninguna experiencia, como ese vino tampoco no me supo bien. Y en ese sentido es cuando yo como familia veo mi empresa, mi negocio, no como una manera de yo poder compartir, sino una manera de yo ver qué le saco a la empresa y a ver qué me da el negocio a mí por el simple hecho de haber nacido en esta familia. Estoy matando la experiencia como aquella vez que te tomaste un buen vino y los acompañantes fueron fatales y no quieres ni recordar esa experiencia. Claro. Entonces, nuevamente, un buen vino, una buena experiencia nos recuerda cómo el compartir es un principio que une a la familia y que hace que prospere y que las siguientes generaciones tengan más oportunidades.
Así ¿Te hace es, sentido esto, Meli? totalmente. Y fíjate, respecto a las empresas familiares más antiguas, es un temazo. En América Latina, Freddy, solo hay dos, así súper antiguas, una en Chile y otra en México. En Chile, una que se llama Hacienda Los Lingües o Lingües, algo así, que fue fundada en 1575, actualmente dirigida por la decimoquinta generación de la familia. Y en México, el famoso tequila José Cuervo, que es una empresa fundada en 1758 aquí en México y que es la más antigua de nuestro país. Sí. Tequila, bueno, es primo hermano del vino o algo así. Sirven para lo mismo. Sí, y fíjate que si tú ves el listado de las 100 empresas familiares más antiguas del mundo, gran porcentaje de ese listado son viñedos. Wow. Muchas son de Europa. Hay muchos en Alemania, en Italia, que pueden contar la historia de que siguen siendo 15 a 20 generaciones y el viñedo sigue siendo parte de la empresa familiar. Pues ahí está otra cosa que se parece con el vino, ¿no? Y voy a decir una más. En el mundo de los vinos, sabemos que el enólogo es el que diseña y crea el vino. Antes de que podamos producir el vino, dice, voy a ver con estas características, esta semilla, esta cepa, la tierra, todas las características, hace su plan. Y de alguna forma el enólogo dice, vamos a lanzar mi proyecto de vino, ¿no? O donde tengo yo la oportunidad de trabajarlo. Pero tiene que esperar el enólogo. No es un resultado que puedas conocer al día siguiente de cómo te fue con tu proyecto de vino. Es más, las bodegas, las más nuevas que producen vino, desde que plantaron la primera vez la semilla, tal vez tengas que esperar 5 hasta 7 años para poder ver el primer resultado de ese vino que desarrolló, que diseñó el enólogo en su momento. Bueno, y además en ese periodo llueve, hay crisis y pues no todos los factores los controla el enólogo. Probablemente lo que diseñó inicialmente para cuando ya puede embotellar el primer vino, tendrá que ver, vamos a ver qué salió, qué nos va a dar esta tierra, qué nos dio esta cepa después de todo lo que pasó, porque un año hubo heladas y otro día hubo crisis y otro día hubo demasiada sequía, otra vez mucha agua. Todos esos factores no los va a controlar el enólogo y menos que tienes que esperar de 5 a 7 años. Entonces, ¿qué se parece esta historia con las empresas familiares? Cuando el fundador empieza ese changarrito de la esquina y diseña y planea correctamente a largo plazo, claro, en el caso de los vinos tuvo que esperar 7 años. En el caso de una empresa familiar tendrás que esperar 20, 30 años para ver si lo que tú diseñaste sobrevivió sequías, inundaciones, crisis, pandemias y todo. Y puede llegar la siguiente generación a ver que tu proyecto, con el resultado que venga, porque no sabemos las condiciones del clima, finalmente lo planeaste y le tuviste visión de futuro a tu proyecto. No nada más pagar las cuentas de este mes, sino que ese negocito algún día sea suficientemente grande como para poder disfrutarlo como un buen vino, ¿no? Así es, y es que fíjate, Freddy, que con una empresa familiar el reto es combinar el mundo racional de los negocios con el mundo emocional de la familia, porque muchos piensan que el tono emocional de una empresa familiar puede ser una barrera para el éxito del negocio, pero el índice global de la empresa familiar arroja lo contrario. Las familias pueden estar mejor equipadas para mantener el éxito a largo plazo porque pueden sobrevivir periodos difíciles, sequías, crisis, mucho más unidos. Y entre más unidos estén para sobrevivir todas esas sequías, crisis, lluvias, etcétera, pues es más fácil, ¿no? Claro, sí, claro. Te voy a contar una historia en donde nuevamente nos enseña la naturaleza. Ya esto a lo mejor no tiene que ver con vino, pero sí con la naturaleza, lo mucho que podemos aprender en los negocios familiares de esto. Hay un parque de árboles que se llaman, la especie se llama secuoyas. Ese parque está en California y se considera que probablemente sean estos los árboles más viejos, más longevos que se conocen, que son milenarios y además muy altos. Son árboles que
que pueden estar, tienen en vida, en existencia, de 1200 a 1800 años Wow. y miden cerca de 115 metros de altura el promedio de los árboles. Entonces, imagínate un árbol de esa magnitud y además cuántos años han sobrevivido también tormentas y crisis y todo lo que se nos ocurra, huracanes y de todo tipo, ¿no? Para haber estado más de 1000 años y medir 115 metros, ¿cuánto crees que mide la raíz de estos árboles? No tengo la menor idea, pero lo que sí sé y se acaba de descubrir hace poco es que se conectan las raíces por abajo de los Es árboles. correcto. Miden cuando mucho, Meli, la tercera parte de lo que fuera de la tierra mide el Ajá, árbol. O sea, si un ok. árbol secuoya mide 100 metros, su raíz no va a medir más de eh, 30, 40, la tercera parte de la altura del árbol. En otras especies de árboles eso no es posible porque normalmente lo que esperas es que la raíz sea por lo menos lo mismo de larga y profunda de lo que va a medir el árbol de altura o Ok. hasta más. Pero esta es una tercera parte de lo que mide el alto. No podría sobrevivir un árbol con tan poca raíz tantos años y menos de esa Ajá, altura. El claro. secreto de este parque es que las raíces, es justo lo que tú dijiste, las raíces están entrelazadas entre ellos. Un árbol secuoya no crece solo, es un parque de secuoyas en donde comparten la fortaleza bajo tierra de sus raíces para poder Wow, sobrevivir 1200, 1800 años con qué 115 bonito. metros de altura. ¿Qué nos dice Qué esto en las bonito. empresas familiares? Si nuestras raíces no se van compartiendo entre las mismas generaciones y que nos inspire a mantener la fortaleza, la altura de nuestro negocio familiar, solos un líder no puede. De ahí que la familia es parte de la fortaleza de lograr que historias como estas que son longevas, que hay 20, 30, 40 generaciones detrás de ellos, no lo hizo uno solo, lo hizo ese solo compartiendo y haciendo raíz con los familiares que venían. Cada quien desde su trinchera y desde su rol. Hay quienes trabajan en la empresa, hay quienes no trabajan, hay quienes van a ser directores, hay quienes nada más son accionistas, hay quienes forman parte nada más del consejo familiar, pero les une las raíces que a través de generaciones hablan y definen lo que es esa familia, que finalmente es la fortaleza del negocio. Así es, son familias que no tienden a enfocarse en el próximo trimestre, que bueno, no está mal hacer en la planeación del próximo trimestre, pero más bien se enfocan en la próxima generación, planean a largo plazo y esta visión es muy rentable y ayuda a mantener las cosas en perspectiva. ¿Algo más que quieras Así. agregar en este tema de las empresas familiares son como los buenos vinos? Yo diría al final nada más compartirte esto, Meli, en el tema de los vinos, lo que tiene que ver con una empresa familiar es, a mí me gusta cuando hago los programas de empresas familiar, cerrar con esto, contarles esto que te he dicho hoy del vino y les digo, hay ciertos vinos que se consideran gran reserva, que vas a dejarlo mucho más tiempo, pasó por barricas y demás, y lo que vas a hacer es, tal vez es un vino que merece por sus condiciones y como las características que tiene el vino, considerarse gran reserva y espérate de 5 a 7 o 10 o 15 años para poderlo destapar y abrirlo. Ahora, ese vino durante ese tiempo no quiere decir que se queda estático, está evolucionando, sigue cambiando, Mm, sus características siguen modificándose. Pero por lo que es y para lo que fue hecho, se considera de gran reserva. En la sucesión generacional, en una empresa familiar, les digo, ¿cuál va a ser tu vino? Gran reserva, que vas a guardar en casa, en familia, para que la fecha más importante que consideras que entra la siguiente generación o que tú, fundador, sueltas la silla para dejarla a alguien de tus hijos o a la siguiente generación, esa fecha es tan importante en la familia que merece que abras ese vino gran reserva y lo compartan en casa, en familia. Porque fue una familia que pensó a futuro, que planeó y trabajó para que la siguiente generación siga siendo de gran altura este negocio familiar. ay, qué bonito, Freddy. Además, esto es fuente de inspiración para quienes pensaban que no se puede,
que con la familia no hay que hacer negocios. No, 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 las estadísticas muestran todo lo contrario. Las empresas familiares son las más fuertes del mundo, las más longevas, las más unidas y definitivamente es fuente de inspiración para quienes pensaban que no, ya vimos que sí se puede. Así que atención, directores de negocios familiares. La plataforma invita para 10 empresas un diagnóstico y una sesión de coaching, ambos valuados en 6,500 pesos con el coach Freddy Gutiérrez, pero sin costo para los primeros 10 empresarios que envíen un WhatsApp al siguiente número que además aparece aquí en pantalla, 4424-689175. Aquí está en pantalla, tómale una foto y vas a poder comunicarte a este WhatsApp. Puedes escribirle a Freddy, te escuché con Meli, te vi en la plataforma, me interesa el diagnóstico y listo. Vas a agendar tu sesión con Freddy Gutiérrez. Imagínate lo sabroso que es platicar con Freddy aquí en una charla de negocios. Ahora ya imagínate hablando de tu negocio y a lo mejor hasta tomándose un rico vino juntos para hacer esa sesión. Así que los primeros 10 en agendar tendrán su diagnóstico sin costo. Y no te quedes en tu diagnóstico porque es una sesión y un diagnóstico de 6,500 pesos que el coach Freddy Gutiérrez y la plataforma te obsequian. Solamente a 10 empresarios que en este momento manden el WhatsApp. El Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, coach Freddy Gutiérrez. Así de fácil lo encuentras. Así de fácil puedes tener una cita con él. Muchísimas gracias, mi querido Freddy, por este tema. Gracias a ti, Meli, con mucho gusto y listos para la siguiente. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias al equipo, a la plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y recuerda que parte de nuestro trabajo en esta vida, en este plano, es venir a renovar nuestra mente, no quedarnos con las mismas ideas de siempre, sino renovar nuestra mente para poder transformar nuestra vida. Hasta en la Biblia viene eso, que la verdadera felicidad se encuentra a través de la renovación de nuestra mente, así que deseo que la tuya sea renovada día tras día. Pídelo en oración, pero ponle acción, porque si lo crees, lo creas. A eso se le llama fe. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.